Bienvenidos al Bibliófilo. Esta colección de libros me ha gustado mucho y es porque presenta variedad de temas de los antiguos griegos y romanos, desde historia, literatura, tragedias, teatro, épica y filosofía, entre otras. El día de hoy les traigo una obra y un pensador del que ya anteriormente he hecho un video. Se trata de Flavio Josefo y en este caso traemos la obra de su autobiografía y Contra Apión. En la autobiografía se van a complementar muchos datos de su vida que ya había presentado en la historia de la guerra de los judíos y de alguna manera justificando su obra, pues lo que se da a entender es que había sido ampliamente criticada por otros historiadores. Y lo interesante aquí es que nos va a presentar varios elementos con los cuales hacer crítica historiográfica. Y la otra de las obras que nos presenta acá, Contra Apión, también enmarcado dentro de lo que es la crítica historiográfica, nos va a presentar argumentaciones relacionadas con la historia del ser humano. Y me gusta mucho porque aquí va a criticar que estemos tan centrados en los griegos. Y él va a destacar aquí la importancia de los escritos judíos. Acompáñenme a conocer mis reflexiones al respecto. En la autobiografía de Flavio Josefo nos va a presentar hechos y anécdotas de su vida, pero principalmente para destacar y de alguna manera justificar su obra más importante, la historia de la guerra de los judíos. Aquí me parece importante destacar lo que mencioné en ese video, y es que el pensador parece tener una orientación teleológica, es decir, de acuerdo a los resultados se justifican las intenciones incluso de Dios. Por eso creo yo que Dios, para el que no pasan inadvertidos quienes obran bien, me libró de las manos de mis enemigos y me preservó de numerosos peligros. Esa es de las mayores críticas que he realizado, y es que el resultado pareciera dar la mayor justificación a los hechos históricos. Pero se nos olvida que muchas cosas quedan ocultas incluso dentro de la historia, así sean acontecimientos, o todas las situaciones diferentes que se pueden presentar. Pues estoy convencido que nada en la historia es determinístico. Siempre vamos a tener el libre albedrío y obviamente en la historia pues se va a consignar eso. Pero los historiadores deberían destacar todos los hechos e hipótesis que se pudieran desarrollar. Obviamente con su grado de verosimilitud y probabilidad. En parte esta obra también trata de mostrar todas esas actuaciones y de alguna manera argumentar y justificarlas. Ya no tanto como el resultado, sino de cómo se dieron los antecedentes en su momento histórico. Por eso hace recriminaciones a los demás con respecto a lo que se hizo. Y como crítica historiográfica incluso increpa a otros historiadores sobre las mentiras que cuentan. En cambio, te atreves a publicarlo ahora, cuando esas personas ya no están entre nosotros y sabes que no te van a desmentir. Y es muy interesante esta perspectiva porque al contar los hechos, contamos con esa fuente de primera mano, él como testigo, desarrollándolos. Sin embargo, sabemos que en la historia nada es pulcro. Siempre tenemos la perspectiva y los intereses del historiador. Como lo mencionábamos en la historia de Edward Carr, vamos a tener al historiador como ese literato que utiliza herramientas narrativas para destacar aspectos. Para nada le quita el que sea o no testigo de ellos, pues un mismo hecho puede ser interpretado de diferente manera. Pero indudablemente la perspectiva de un testigo siempre va a ser enriquecedora, y más cuando ese testigo no es cualquier testigo, sino que participó activamente y en hechos importantes. Así como tenemos
las memorias de Churchill, de gran importancia para conocer sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí se nos va a presentar a Flavio Josefo como un Churchill, pues de alguna manera influyó sobre los resultados de la guerra de los judíos. Los seforitas se salvaron contra lo esperado gracias a mi astucia. Indudablemente resulta una obra interesante y que nos abre perspectivas también sobre crítica historiográfica, así como nos lo va a presentar en Contraapión. Ya desde un inicio nos dice: en primer lugar, me sorprenden muchísimo las gentes que creen que solo hay que acudir a los griegos en lo referente a los sucesos más antiguos y buscar en ellos la verdad, desconfiando de nosotros y de los demás hombres. Es muy interesante porque va a presentar varias argumentaciones, como son la principal, y es que los griegos no consignaban oficialmente los hechos, sino que correspondía más hacia los intereses particulares. O asimismo, no se esforzaron en buscar la verdad, aunque esa es su promesa constante, sino que intentaban demostrar su habilidad literaria. Eso, y que también a veces con el fin de adular o congraciarse con los detentadores del poder, escribían todo aquello que les diera fama o los pusieran en una situación ventajosa con los gobernantes. Si les han gustado mis reflexiones sobre esta obra, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. También me parece importante destacar un aspecto que se nos muestra en este escrito, y es que todo documento tiene una intencionalidad. Si bien nos habla de la historia, aquí él lo usa como una exégesis, un panegírico contra los hechos de violencia ante los cuales los judíos se ven abocados. Va a mostrar que el odio que se tiene contra su pueblo en gran medida es infundado, y de alguna manera quiere que ya los dejen de juzgar y de perseguir. Aparte de esa intencionalidad, me gusta mucho la crítica que hace, pues empieza a generar argumentaciones bastante sólidas sobre lo que se consigna de los hechos, como acá, donde destaca que no dice quiénes eran los 380.000 hombres, y tampoco dice cómo murieron los 430.000, si cayeron en combate o se pasaron al lado de Ramsés. Eso con respecto a varios hechos donde narra las actuaciones de los judíos con sus vecinos. Lo que también me sorprendió en gran medida encontrar en que introduce neologismos, como sería la teocracia, y dentro de ella la importancia que el pueblo judío tuvo dentro del arte de gobernar los pueblos, incluso con algunas ventajas frente a los romanos, pues nos dice: los pueblos eran gobernados por máximas indefinidas y por las órdenes de los reyes, y durante mucho tiempo siguieron utilizando normas no escritas, muchas de las cuales se iban modificando de acuerdo con las circunstancias. Y él, criticando eso, expone la gran profundidad y practicidad del pueblo judío, que une las leyes religiosas con las civiles, dándoles mayor efectividad. La razón de que aventajara siempre a los demás se debe al carácter de su legislación, dirigida a lo útil, pues no consideró la piedad como parte de la virtud, sino todas las demás virtudes, la justicia, la templanza, la fortaleza y la armonía de los ciudadanos en todo, como parte de la piedad. Todas nuestras acciones, conversaciones y razonamientos se refieren a nuestra piedad para con Dios, y no dejó ninguna de estas cosas sin examinar ni determinar. De verdad que este rasgo fundamental resulta profundo y de incalculable valor en la crítica filosófica. Y justamente quiero destacar esta parte donde me parece que se nos presenta a Flavio Josefo como un Max Weber antiguo, pues muestra cómo esa utilidad de enlazar lo religioso con la actividad política o económica, como el pensador alemán lo presentó, ya se veía destacada en la antigüedad en el pueblo judío. Pues tampoco dejó el pretexto de la ignorancia, sino que presentó la ley como la forma de instrucción más hermosa y más necesaria.
y ordenó que se escuchara no una vez, ni dos, ni muchas, sino que cada semana, abandonando las demás ocupaciones, nos reuniéramos para oírla y aprenderla correctamente. Realmente las argumentaciones que nos presentan nos invitan a destacar la gran sabiduría del pueblo judío en la administración de la religión y la política. Tanto así que estos rasgos fueron adoptados por el cristianismo y creo que son los que le han dado el sustento para su mantenimiento a lo largo de los siglos. Finalmente, la obra resulta no solamente esclarecedora y profunda, sino también con un humor bastante fino, pues constantemente Flavio ataca a sus detractores con expresiones bastante agudas e inteligentes, que también nos hacen esbozar una sonrisa. Por ejemplo, cuando dice: esto es lo que Apión debiera haber tenido en cuenta si él mismo no hubiera tenido un corazón de asno y una desvergüenza de perro, animales a los que suelen adorar los de su raza. Y es que lo ataca destacando aspectos propios de la argumentación, pues destaca que Apión, como egipcio, cree más en la idolatría y en la alabanza de animales que en el pensamiento, y usa eso como argumentos. O acá, ¿no podríamos decir nosotros que Apión carga excesivamente el asno, es decir, a sí mismo, con el peso de sus disparates y mentiras? Con esto solo quiero mostrarles algunas de las argumentaciones que más me gustaron, pero obviamente al verlas inmersas en la argumentación y en el texto, resultan mucho mejores y más claras. Tanto así que este texto se podría calificar de moderno por la fluidez y las ideas que presenta. Este antiguo historiador no tiene nada que envidiarle a los actuales. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean esta maravillosa obra y también que me acompañen en un recorrido por estas obras de los antiguos. Creo que resultan bastante provechosas y entretenidas. No olviden suscribirse al canal y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.